En este video vamos a mostrarles cómo hacer bloques de concreto celular o aireado de manera artesanal. Vamos a necesitar una parte de cemento, una parte de arena fina, 3/4 partes de agua, 4% de cal, 250 ml de espumante, en este caso estamos usando un lavavajillas, más medio litro de agua. Empezamos mezclando el cemento con la arena fina. Una vez mezclados el cemento y la arena, agregamos el agua y mezclamos muy bien. Nosotros vamos a usar un taladro eléctrico y un mezclador de pintura. Tienes que usar un buen taladro. Una vez terminado, en un balde aparte preparamos la espuma. Vertemos el espumante, en este caso nuestro lavavajillas, en medio litro de agua. Batimos hasta llenar de espuma este balde de 20 litros. Una vez terminado, vertemos la espuma sobre nuestro concreto y mezclamos.
Una vez mezclado, agregamos la cal y mezclamos. Vertemos nuestro concreto inmediatamente a nuestro molde. Nuestro molde ya previamente fue untado de aceite en sus lados para evitar que el concreto se adhiera a la madera. Luego de 24 horas, quitamos los moldes y dejamos curar. Nuestros bloques ya tienen 48 horas. Aún están en proceso de fraguado. Vamos a hacer unas pruebas para que puedan ver. Una de las ventajas que tienen estos bloques de concreto celular es que son muy fáciles de manipular. Puedes cortarlos con una sierra y no generan desperdicio. Estos bloques de hormigón celular pesan menos de la mitad que el ladrillo común y son muy resistentes. Pueden soportar hasta 2 plantas. Una de las principales ventajas de estos ladrillos es la excelente aislación térmica. Y esto gracias a las burbujas de aire que hay en su interior. Otra ventaja es que este bloque no absorbe humedad gracias a las burbujas de aire. Estas burbujas de aire no están conectadas entre sí, entonces no generan un fenómeno de absorción. Con respecto a su resistencia al fuego, el bloque de hormigón celular es considerado un ladrillo cortafuego. Es muy resistente al fuego, por su composición no desprende gases tóxicos. Otra de sus ventajas es que es un bloque muy liviano, justamente por la cantidad de aire que tiene su masa. Ahora haremos una prueba de resistencia. Vamos, fuera.
Apreciamos que no se rompe, no tiene ninguna fisura y porque las burbujas absorben el golpe. Otra ventaja es que tiene un buen comportamiento acústico. No transmite como con otros ladrillos de sonido. Es un bloque muy insonoro, por su distribución uniforme a los vacíos para poder aislar frecuencias altas y bajas. Esto genera como un efecto de colchón que absorbe los sonidos. Otra ventaja es que el tiempo de construcción de vivienda es más rápido, reduciendo el costo de mano de obra. Tiene buen comportamiento a los cambios bruscos de temperatura, no se raja, no explota como con otros ladrillos. Vamos a seguir realizando pruebas para poder preparar nuestros bloques con hormigón celular. Suscríbanse porque vamos a realizar una casa entera con bloques de hormigón celular. Si te gustó este video, dale like.